esta mesa, que es la de armonización en materia de víctimas. El ponente es el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente del Comité de Atención a Víctimas. Espero que de aquí saquemos buenas conclusiones y nos llevemos también muy buenas orientaciones de parte de él. Le cedo el uso de la palabra a la diputada Rosy Peralta. Muchas gracias, presidente. Gracias, maestro Rochín, por acompañarnos. Gracias, compañera relatora. Y gracias a las personas que están aquí apoyándonos y que están escuchando esta plática. Les quiero dar un breve currículum del largo currículo que tiene aquí nuestro maestro. Sergio Jaime Rochín del Rincón es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es maestro en Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el servicio público ha sido director general adjunto de investigación y atención a casos, a Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Es investigador por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados y en la funcionario en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Maestro, si le parece, vamos a ver también las reglas de cómo va a estar la mecánica para que una vez que el maestro termine su exposición, vamos a tener una ronda de 5 preguntas cada ronda, que sean 2 rondas, y si ustedes consideran, compañeros diputados, una ronda más, también podemos hacer la última ronda, ahí como ustedes consideren en relación a las preguntas. Y si podemos dejar que el maestro dé su exposición y al final hacemos las preguntas, las vamos anotando. Muy bien. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias. Primero voy a leer un pequeño posicionamiento, digamos, muy sencillo, y luego ya pasamos a una presentación más dinámica. No me que me voy a poner, pero sí me parece importante poner como algunas cosas con mucha claridad de impresión. Pues agradezco la invitación que se me extendió en calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para participar como ponente de los trabajos de la 6ª Asamblea Plenaria de esta Conferencia Permanente de Congresos Locales en la Mesa de Trabajo de Armonización Legislativa en materia de víctimas. Considero esta una excelente oportunidad para participarles de los avances que ha tenido en los hechos la Ley General de Víctimas a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva es el órgano rector a nivel nacional para la atención a las personas víctimas. Está encargada de la vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones y de diseñar políticas públicas de atención a víctimas de aplicación en todo el territorio nacional. Funge como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La Ley General de Víctimas le da atribuciones para atender a personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal. Si bien la institución tiene como compromiso brindar atención inmediata a todas las personas víctimas que se acerquen a la comisión, la ley no nos faculta para otorgar todas las medidas de reparación integral a las personas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos del fuero común, que lamentablemente son la inmensa mayoría. En este sentido, corresponde a las entidades federativas la armonización de sus legislaciones para que atiendan a lo establecido en la Ley General de Víctimas. Del mismo modo, y conforme se avanza en esta armonización, cada entidad federativa debe contar con una comisión estatal de atención a víctimas que pueda brindar las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a todas las personas víctimas que las requieran. Lamentablemente, hasta hoy, solo existen 2 comisiones ejecutivas estatales plenamente instaladas, Nuevo León y Coahuila. Reconozco la labor que se ha hecho en numerosas entidades federativas en este sentido. Precisamente ayer tuvimos una reunión de trabajo con las comisionadas de la Comisión Ejecutiva del Estado de Morelos. Sin embargo, ahí en el Estado de Morelos todavía hay mucho por aclarar y mucho por hacer para que se instale. Por lo anterior, saludo con un enorme gusto la realización de esta mesa de trabajo. Tengo la certeza de que el diálogo que hoy establecerá contribuirá a generar mecanismos de trabajo conjunto entre los congresos locales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Quisiera destacar que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hemos desarrollado una ley modelo para las legislaturas de los estados que está plenamente armonizada con la Ley General de Víctimas y que se ha trabajado con éxito en 2 entidades federativas.
Aprovecho este espacio para extender una cordial invitación para todas y todos ustedes, distinguidas y distinguidos legisladores, a trabajar de la mano de la CEAF para poder llevar a cabo la plena armonización de las legislaturas locales tal como lo mandata la Ley de Víctimas. Nuestro país atraviesa por momentos difíciles que imponen grandes retos. Es el momento para nosotros como representantes del Estado mexicano de responder a ellos con voluntad y firmeza. Sé que el compromiso de las personas víctimas existe en cada una de las personas que están aquí representando su Estado. Les participo de la voluntad de la CEAF para ayudar a que ese compromiso se materialice en respuestas institucionales para las personas víctimas. Y a continuación voy a exponerles los antecedentes y aspectos generales de la Ley General de Víctimas, así como el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Ejecutiva. Finalmente les presentaré el estado de la armonización legislativa en materia de víctimas que guardan las entidades federativas. Agradezco pues nuevamente su participación en este ejercicio y ya pasamos a la parte más práctica. Me voy a movilizar para acá para estar viendo las diapositivas y poder pues, establecer un diálogo más cercano, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cómo surge la Ley de Víctimas? La Ley General de Víctimas surge efectivamente de una serie de movilizaciones sociales que alcanzaron un consenso entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. ¿Pero por qué se dieron estas movilizaciones? Porque recordémoslo y tengámoslo claro, las víctimas en México y en el mundo, en muchos lugares del mundo, han sido, las víctimas de delitos específicamente han sido históricamente ignoradas. Han sido no solo ignoradas, sino yo muchas veces digo que antes o hasta ahora muchas veces a las víctimas en el mejor de los casos las ignoran y en el peor de los casos que luego sí se da bastante son criminalizadas. O sea, cuando una persona denuncia un delito termina siendo acusada de la comisión, etcétera, ¿no? Y entonces eran en todo el proceso contra el delincuente, las víctimas, contra la persona, digamos, para resolver el tema del delito, las personas víctimas eran testigos de piedra en todo el proceso, no podían participar, no tenían un rol trascendente, porque el agraviado en un delito era el Estado, era la sociedad, y a la víctima no se le consideraba como parte fundamental en este proceso. Así era, y constitucionalmente y legalmente así funcionaba, ¿no? Hay que decir que la Ley General de Víctimas es una ley general, por tanto tiene observancia en todo el territorio nacional, es decir, ya tiene obligaciones para las entidades federativas, para los municipios, la propia Ley General, y en su carácter de ley general en sí misma ya es obligatoria en las entidades federativas. Un tema importante es, bueno, lo comentaba el subsecretario Solís recientemente, es decir, estas leyes han ido creciendo en su consideración las leyes generales, y hay que considerar que son leyes de obligatoria aplicación en las entidades federativas. Y eso no rompe el pacto federal, no rompe la autonomía de las entidades federativas, porque precisamente por la trascendencia de los temas, porque son fundamentales para el Estado de Derecho, se generan este tipo de leyes que tienen esta aplicación. La Ley General de Víctimas es una de esas leyes que tiene este carácter de general, no es una ley federal, sino general. Y entró en vigor el 10 de enero de 2013. En realidad, como saben ustedes, como recordarán, fue una ley que cuando se aprobó tuvo objeción por parte del Ejecutivo Federal, que en ese momento era el presidente Calderón, y se llevó a una discusión, incluso a tribunales, estaba a punto de llevarse cuando, al tomar posesión el presidente Peña Nieto, anuncia la publicación de la ley. Sin embargo, se reconoció que la ley tenía muchas debilidades todavía en su funcionamiento, y entonces se genera una reforma radical que se publica el 3 de mayo del mismo año. El 3 de mayo de 2013, entonces la ley vigente está publicada el 9 de enero, pero en realidad la reforma es muy importante. Una ley, si ustedes revisan la ley antes del 9 de mayo, es otra, del 3 de mayo, perdón, es otra. Entonces, la reforma en este caso es fundamental porque casi toda la ley fue modificada. Adelante. ¿Qué alcance tiene la Ley General de Víctimas? Obliga a todas las autoridades de los tres poderes constitucionales
así como organismos autónomos, a velar por la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño en casos de delitos y de violaciones a derechos humanos. Es decir, hasta los diputados locales, si les llega una víctima, tienen la obligación de garantizar, no de atenderla, pero de garantizar que se le atiende. Es un deber de la Ley General de Víctimas, donde no podemos estar, y eso es un peligro muy común, decir, bueno, es que es fuero federal, fuero local, no me toca, si me toca, y entonces la pobre víctima anda de un lado para otro, ¿no? Entonces, todas las autoridades tenemos de darle un apoyo inicial para después llevarla a quien corresponda, apoyarla, acompañarla, ¿no? Tiene como fundamento directo los tratados y la jurisprudencia internacionales obligatorios para México en armonía con el nuevo proceso penal acusatorio. Esto es bien importante. Uno de los aspectos fundamentales de la ley de víctimas, y que quizá no es tan conocido, tan reconocido, por lo menos a nivel de opinión pública, es el tema de la defensoría de las víctimas, el acompañamiento jurídico que se le debe dar a una víctima. A nivel federal, a nosotros nos corresponde, la Comisión Ejecutiva tiene una asesoría jurídica federal que, para decirlo en pocas palabras, es lo mismo que el defensor de oficio del procesado, pero para las víctimas del delito. Y es una función fundamental. Ahora, en el nuevo sistema de justicia penal, el abogado victimal tiene un papel preponderante. Y este papel lo tiene que ejercer a nivel federal, la asesoría jurídica federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Víctimas Nacional, y a nivel local, en los juicios locales, lo tiene que ejercer la Comisión Ejecutiva de la entidad federativa. Por tanto, el que no exista una Comisión Ejecutiva es un agravio a las víctimas en el proceso penal, porque no tienen ese acompañamiento. Ahora, algunas entidades están dando un acompañamiento a través de las procuradurías. No es el camino, porque la Ley General de Víctimas dice explícitamente que estas asesorías jurídicas, este acompañamiento victimal, lo deben de dar a través de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y no es el camino a través de las procuradurías, porque además pues está jugando un doble papel, ¿no? Como de juez y parte. Entonces debe ser una institución que sea distinta de la propia Procuraduría o de la Fiscalía, como se le llame, ¿no? Adelante. Cuenta con un conjunto, la ley cuenta con un conjunto de principios para el tratamiento y atención de las víctimas, así como medidas creadas para la atención, ayuda, emergencia, protección y reparación integral para ellas. Crea un sistema nacional de atención a víctimas que cuenta con una comisión ejecutiva como órgano operativo. A ver, muchas cuentas. Lo que quiere decir aquí es que es tan importante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la atención a víctimas, que genera un sistema presidido por el Presidente de la República. Hoy tuve yo la ocasión de abordar, ahora sí que de abordar literalmente al secretario de Gobernación, que estuvo aquí presente, y decirle, secretario, es urgente que tengamos el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, porque es uno por semestre y no hemos tenido. Y entonces el secretario me dijo, lo sé y ando con esa preocupación, pero quiero que esté el presidente por la gravedad del tema, quiero que esté el presidente porque lo podría presidir el propio secretario de Gobernación. Pero me dice, hoy mismo le saco al presidente la fecha. Es muy importante, tanto que el presidente, solo lo puede presidir el presidente de la República o el secretario de Gobernación, y nadie más. Y están ahí los tres poderes federales, a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes de las cámaras de justicia de diputados y senadores, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como los gobernadores locales a través de la CONAGO, como los congresos locales. La COPECOL tiene un asiento, el presidente de COPECOL se sienta en el sistema, ahí estuvo Bernardo, estuvo presente en la instalación del sistema. Y están también las comisiones de derechos humanos a través de esta federación de ombudsman locales que hay. Es decir, el Estado mexicano en pleno atiende el Sistema Nacional de Víctimas, y esto es porque las cosas que ahí se resuelvan deben de tener aplicación verdadera en todo el territorio nacional. Bien, la comisión pues es el órgano operativo de este sistema, es la que lo hace operar, y cuenta con la asesoría, con tres grandes brazos: la asesoría jurídica federal, de la que ya hablamos,
un registro nacional de víctimas y un fondo para garantizar la ayuda inmediata, asistencia y reparación. Adelante, por favor. ¿Cuál es el objeto de la Ley General de Víctimas? Primero, reconocer, garantizar los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la debida diligencia por parte de las autoridades y los demás derechos señalados en la Constitución, tratados internacionales y demás instrumentos de derechos humanos. Primero, reconocer y garantizar esos derechos de las víctimas. Segundo, coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de estos derechos, así como implementar mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias cumplan con sus obligaciones. Primero, reconocer el derecho, luego generar mecanismos para hacerlo funcionar. Adelante. Siguiente, garantizar el efectivo ejercicio de las víctimas de la justicia. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas y las sanciones respecto al incumplimiento por acción o omisión de cualquier institución. Todo eso, para eso está la ley de víctimas, la ley general de víctimas. Adelante. ¿Quiénes son víctimas? Esto es bien importante porque todavía es un tema que a veces no conocemos suficiente. Son víctimas las personas que han sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, económico, o que han sido puestas en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos por la comisión de un delito o la violación de sus derechos humanos. Todas las personas, pues, que lo han hecho de manera directa o indirecta. Que eso debe estar un poquito más adelante, hay víctimas directas y víctimas indirectas. ¿Cómo se adquiere la calidad de víctima? Acreditando el daño mediante sentencia judicial, recomendación de un organismo público de protección de derechos humanos o de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Son el modo en que una persona puede ser acreditada como víctima. A nivel federal, a nivel local, tendrá que ser con la Comisión Ejecutiva local, ¿no? de la entidad federativa. Adelante. Bueno, el sistema ya lo platicamos un poco qué es, cómo está constituido. Adelante. ¿Cómo se integra? Ya lo platicamos. Ya está, todo esto ya está dicho. Y la Comisión Ejecutiva, ¿qué es? Nosotros, y esto es importante platicarlo para que ustedes vean cómo podría funcionar el organismo local. Y muchas veces el planteamiento es qué tan caro me sale, dónde voy a sacar el recurso, y cómo funciona, y son servidores públicos o no. Nosotros lo que les vamos a decir es cómo funcionamos nosotros y cuál es nuestra experiencia en respeto absoluto a su autonomía legislativa, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros, la Comisión Ejecutiva, somos un descentralizado, no sectorizado del gobierno federal. Es decir, somos parte del gobierno de la República, somos parte del gobierno federal, somos parte del Poder Ejecutivo, pero tenemos una autonomía de operación y de gestión que nos permite digamos, interactuar con organizaciones de una manera donde no dependemos específicamente de alguna Secretaría de Estado, de un órgano centralizado, pues, ¿no? Y eso nos da un poco más de libertad para poder criticar en su momento o actuar, pero somos parte del gobierno. Funge como órgano operativo rector del sistema y debe garantizar la representación y participación directa de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas del gobierno federal. A ver, aquí les digo cómo se constituyen los comisionados a nivel federal y qué se puede hacer a nivel local en algunas experiencias que yo he visto. Nosotros, por ejemplo, somos 7. A mí en lo personal me parecen muchísimos. Ese es mi punto de vista. 7 comisionados, pero bueno, somos 7. 4 de ellos fuimos propuestos por universidades públicas. En mi caso, por ejemplo, yo fui propuesto por el Instituto Politécnico Nacional. Fuimos propuestos por universidades y 3 por organizaciones de la sociedad civil y comisiones de derechos humanos. Eso garantiza esa diversidad entre los comisionados. Quienes ven tienen un conocimiento más académico, más especializado en temas de víctimas, psicológico, jurídico, etc. Y quienes más traen el sentir de las víctimas, de lo que están viviendo. Entre los primeros comisionados, los 7 que fuimos originalmente, ahorita quedamos 4, entre los 7 que fuimos originalmente había una víctima de San Luis Potosí. No sé si hay aquí alguien de San Luis Potosí, algún diputado de San Luis Potosí, pero
Una de las primeras comisionadas es una persona cuyo hijo fue menor de edad, fue asesinado brutalmente, secuestrado y asesinado brutalmente, y ella optó por el camino de crear una organización y de defender y apoyar a las víctimas, y fue comisionada un año, por los periodos. Y creo que la sensibilidad de una víctima en la comisión, entre los altos funcionarios de la Comisión de Víctimas, por lo menos para nosotros en su fundación, fue muy importante. Porque luego de repente nosotros nos íbamos, hacíamos teorías jurídicas, y entonces de repente ella, que hablaba así como medio bronco, porque maestra pues, ¿no? Y nos decía, oiga, comisionado, ¿y las víctimas? Y de repente como que cuando se tiene esa sensibilidad de quien lo ha vivido, todo lo ve desde esa perspectiva, y eso enriquece muchísimo. Para mí es una sugerencia, un tema importante es una persona que haya sido víctima y que haya estado en la lucha de la defensa de las víctimas es fundamental para generar esa sensibilidad, porque, y yo lo digo, yo no he sido, bueno, yo soy víctima de delito, pero no en esos grados, sí me robaron, me asaltaron una vez afuera del cajero automático. Pero el dolor de la muerte de un hijo de esa manera, el dolor de la desaparición de una persona, esos sufrimientos que viven estas personas, la verdad es que no los podemos, eso decir que lo comprendo no es cierto. Nunca podemos comprender lo que puede sufrir una madre con la muerte de un hijo. Yo creo que eso, y más de esa manera, ¿no? O sea, es algo que solo quien lo vivió, ¿no? Y eso pues se enriquece mucho. Entonces, en nuestro caso funciona así, con esa diversidad. Ahorita ya terminaron su periodo 2 comisionadas, una propuesta por universidades públicas y otra, esta que les comento, propuesta por sociedad civil. Y quedábamos 5, uno de ellos renunció, y entonces ahorita somos 4. No es mi sugerencia, mi ideal es que seamos 5, ya, pero aprovechando somos 4, ya que queden 5 me parecería muy bien, 3 de universidades y 2 de organizaciones. Eso me parece un buen número. Incluso creo que a nivel local podrían ser 3. Nuestra propuesta de ley modelo incluye en las entidades federativas 3 porque es muy caro. Pero sí es muy interesante la diversidad, ¿no? Sí nos parece muy importante que haya distintos puntos de vista, porque si no, porque eso enriquece mucho el órgano máximo de gobierno de las comisiones. Entonces sí vale mucho la pena que tenga esa diversidad. Bien, entonces que se garantice la representación y participación directa de las víctimas en las políticas públicas y proporciona acompañamiento, ayuda y atención integral a las personas víctimas del Foro Federal, además de asesoría y atención inmediata a las personas víctimas del Foro Local. A nosotros nos llegan muchas víctimas del Foro Local, porque la inmensa mayoría de las víctimas son locales, de delitos son locales. Y pues, como no hay comisiones ejecutivas de atención a víctimas, no sabemos qué hacer, porque nosotros el reglamento solo nos permite darles atención inmediata, pero no podemos ingresarlas en nuestro registro federal, tendría que ingresar en un registro local. Entonces, le estamos fallando a las víctimas, también nosotros, por no tener el modo de garantizarles ese registro, ¿no? Entonces, sí, es una preocupación fundamental que estamos como continuamente diciendo, ¿no? Pues ya armen su comisión, ténganla funcionando, aunque sea empiecen de manera muy rudimentaria, no importa, pero con eso ya le iremos mejorando, ¿no? Así nacen todos los sistemas, ¿no? Adelante, por favor. Bien, funciones, nos las saltamos porque pues ya más o menos platicamos. ¿Qué es el fondo? Y aquí yo creo que es donde está la gran duda de la mayoría de las entidades federativas, el fondo de reparación. O sea, la comisión tiene un presupuesto operativo, pero además tiene un fondo. Ese fondo nosotros no lo podemos tocar para la operación, es un fondo que está en ley, es el punto 014 del presupuesto ejercible, que para nosotros son 500 millones por año. De hecho, nosotros tenemos ahorita 1,000 millones, porque nos acaban de dar lo de 2014 y lo de 2015 tenemos 1,000 millones de fondo. ¿El fondo qué es? Es un fondo, tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito del orden federal, en nuestro caso, y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales. Hasta hoy contamos con 990
90 millones de pesos. El 15 de enero se publicaron en el Diario Oficial los lineamientos para su operación. Sería interesante que los conocieran para que vean en qué márgenes nos movemos. Y el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó el 27 de enero del presente año la primera reparación integral por 805,000 pesos para la víctima directa y 2 víctimas indirectas a fin de compensarlas por daño moral, lucro y gastos judiciales. Como nosotros apenas nos acaban de entregar los primeros recursos del fondo, apenas hemos hecho la primera reparación, que fue esta por 805,000 pesos. Adelante. A ver, antes de entrar al registro, del fondo, para ver las cosas prácticas, ¿no? ¿De dónde cuánto debería tener una entidad federativa, ¿no? O sea, ¿cómo lo calculan? Algunos, por ejemplo, tomaron el tema del punto 014, como nosotros a nivel local, pero es mucho para, te puede dar 80 millones. Yo creo, y lo platicaba hace rato con algunos de ustedes, yo creo que el fondo puede ser pequeño, el fondo original puede ser pequeño, siempre y cuando tenga, como en el caso federal, otros campos de obtención de recursos. Es decir, una base mínima que puede ser mínima, hasta de 8 millones, 10 millones, una cosa así sencilla. Y todo lo demás, y que se vaya fortaleciendo con por ejemplo, lo que se recupera del dinero precisamente que se obtiene de los delincuentes, del delito, etcétera, que eso una parte de eso se vaya incorporando al fondo de reparación. Es el camino más natural. Oye, si del fruto de lo que obtuvieron los delincuentes por delinquir, pues de ahí, de lo que se recupera, pues que eso pueda pasar al fondo, por lo menos una parte considerable, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, también una parte de lo del SAE, lo del sistema de adquisición y enajenación de bienes, pasa al fondo de atención a víctimas. Entonces, que tenga una base mínima y que se complete con otras cosas. Y habrá que ir viendo, también es cierto, habrá que ir viendo la necesidad del fondo. Yo les digo, ahorita nosotros tenemos 1,000 millones. La verdad es que ahorita disponer de esos 1,000 millones es toda una tarea. ¿No? Es toda una tarea. Entonces, podemos empezar con una cantidad modesta. Y vamos viendo, si no alcanza, bueno, pues ahí le vamos aumentando. Se va haciendo de manera prudente. No tengamos miedo, pues, a generar un fondo que a lo mejor en un primer momento resulte suficiente, pues habrá que ver cómo se piden recursos federales para el tema, etcétera, ¿no? Yo creo que a través del sistema nacional ahí sí las entidades federativas pueden generar una propuesta, incluso para que del fondo federal se pueda utilizar en algún caso para las víctimas. Ahorita no se puede, pero sí, porque tanto en la ley como en el reglamento viene que es solo por delitos federales y autoridades del fuero federal. Pero a lo mejor se puede hacer una par, ¿no? que se pueda subsidiariamente cuando no alcance el fondo de la entidad, por ejemplo. Eso podría ser interesante. Que cuando no alcance el fondo constituido por la entidad federativa, el fondo federal pueda entrar. Eso me parece que sería una solución saludable para todos, ¿no? Pero bueno, ahí es como hay que buscar salidas, ¿no? Hay que buscar salidas, pero lo que digo es no hay que asustarse por ese fondo, tampoco hace falta crear grandes monstruos, vamos viendo. Les comento, por ejemplo, respecto a la asesoría jurídica federal. Cuando la ley dice que debe haber un asesor jurídico federal en cada ministerio público, en cada agencia del Ministerio Público, en cada visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en realidad no van a hacer falta tantos, porque víctimas del fuero federal no son tantas. Es decir, porque ¿cuáles son los delitos federales? El narcotráfico. El narcotráfico genera un montón de víctimas, sin duda. Pero no son víctimas, no se puede atribuir a la víctima, al delincuente, no sé si me explico, porque pues es un daño social, ¿no? Pero no es como el homicidio, el robo, etcétera, que sí, pues el delincuente le robó a esta persona, ¿no? Y eso es lo que sí se da más en el fuero local, ¿no? En el fuero federal no hay tanta víctima directa
Por cierto, ahí en la parte anterior no se explicaba el tema de las víctimas. Decíamos que era víctimas. ¿Quiénes son víctimas? Si no, decíamos que hay víctimas directas y víctimas indirectas. Eso es importante señalarlo. Víctima directa es aquella persona que recibió directamente el impacto del delito, ¿no? La persona secuestrada, asesinada, violada o lo que fuera. Víctima indirecta es aquella persona cercana en su ámbito familiar o de dependencia o social que resulta también afectada por el delito. Díganme ustedes, o circunstancial también puede ser, sí, pero por ejemplo, díganme ustedes, en este caso que les comentaba de la persona, y como es un caso público conocido y ella lo menciona públicamente, lo puedo decir, ¿no? Esta persona está comisionada, que era compañera mía en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, díganme si ella no es víctima. Claro que sí, pues a ella no la mataron, no, pero el hecho de que asesinan a tu hijo te hace víctima indirecta, ¿no? Sin duda. Y entonces, las víctimas indirectas también requieren apoyo, atención, reparación, etcétera, ¿no? Y eso es importante entenderlo. También son víctimas y también hay víctimas potenciales, ¿no? Por ejemplo, los periodistas suelen ser víctimas potenciales, los defensores de derechos humanos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, adelante. ¿Qué es el RENAVI? El RENAVI es bien importante, el Registro Nacional de Atención a Víctimas. Es el soporte fundamental para garantizar que las personas víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en la ley. A ver, el registro nacional se compone de un registro federal que hacemos nosotros, en el cual están las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos del Foro Federal, y de todos los registros estatales que son manejados por las comisiones ejecutivas estatales. Cada estado debe tener su registro de víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas de delitos. Y la suma de todos esos registros genera un registro nacional. Que este registro es bien importante porque cuando ya se tenga funcionando así plenamente, nos va a poder dar clara, además del conocimiento de cuántas víctimas hay, que es un dato que no sabemos, es decir, no tenemos claro, pero no solo se dará un dato numérico, sino que nos servirá mucho para la generación de políticas públicas, es decir, qué delitos se cometen contra mujeres más, contra hombres, mujeres indígenas de tal edad, y entonces empieza uno a hacer análisis, donde empieza a ver cómo afecta el delito a cada tipo de persona, ¿no? Y eso hace que también consideremos las diferencias en la comisión de delitos y en la prevención, porque, y lo digo desde una perspectiva de hombre, todo el derecho todavía está hecho desde los hombres y para los hombres normalmente. Y entonces no consideramos, por ejemplo, las características de las mujeres, cómo pueden ser víctimas de una manera especial en distintas circunstancias. Y esto va a transparentar muchos delitos, cómo se están dando, etcétera, en distintos, incluso en toda la República, cómo afectan de manera diferente a mujeres, hombres, a niñas, a niños, a personas con diferente orientación sexual, a la heterosexual, etcétera, ¿no? Y eso nos va a dar un juego muy interesante para generar políticas públicas de prevención también. Bien, entonces, al 13 de marzo de este año, nosotros en el registro federal hemos recibido 3.420 solicitudes al registro de víctimas, ya han quedado inscritas en el federal 1.549, con lo cual pueden acceder a toda la gama de servicios que ofrece la Comisión Ejecutiva. Pero obviamente pues es una pequeña minoría, pues los delitos federales son no sé si el 10% o el 15%, pero por ahí. En la gran mayoría de los delitos son locales, se cometen en las entidades federativas. Pero bueno, así es como estamos hasta el momento. Adelante, por favor. La Jurídica Federal, de la que ya habíamos hablado, es la unidad especializada en brindar asesoría jurídica en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y derechos humanos del Foro Federal. Y en su caso representará a las víctimas proporcionando asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos, etc. Cuenta la asesoría jurídica federal con solo 59 asesores jurídicos. O sea, empezamos así, pocos. A la fecha han atendido 7.257 expedientes
Ahorita en activo tenemos alrededor de 5,000 expedientes, 50 asesores para 5,000 expedientes. Sí es insuficiente, ¿no? Pero bueno, así se empieza, ¿no? Ya poco a poco iremos comentando adelante. ¿Cómo debe operar la Ley General de Víctimas? Bueno, los distintos órdenes de gobierno deben coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué corresponde a las entidades federativas? Dice la ley. 1. Instrumentar y articular políticas públicas en concordancia con la Política Nacional Integral para la adecuada atención y protección a las víctimas. Es decir, aquí está obligando a las entidades federativas a que lo que se acuerde en el sistema, las entidades lo adopten y lo hagan pues, ley o operativo o política pública o lo que fuera, ¿no? Instrumentar las políticas públicas en concordancia con la política nacional. 2. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la Ley General de Víctimas. 3. Coadyuvar en la adopción y consolidación del sistema. 4. Participar en la elaboración del programa. 5. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a víctimas. Adelante. 6. Promover en coordinación con el gobierno federal programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con el programa. Impulsar programas locales para el adelante desarrollo de las mujeres. Ahí está raro la responsabilidad de vida. ¿No? Programas locales para el adelante desarrollo de las mujeres víctimas, obviamente. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención y reacción. Es muy importante que haya refugios específicamente para las mujeres víctimas de violencia. Y casi no los hay. Y es una labor importante de los congresos locales generar las condiciones legislativas para que haya refugios seguros, porque normalmente es eso, las mujeres, les voy a contar, no sé, se me hace ya me pasé tiempo, pero bueno, me parece que es importante ponerles un ejemplo para que entendamos por qué es tan importante este tema de las mujeres víctimas de violencia, atenderlo de fondo. Uno de los primeros casos que nos tocó atender, y que lo atendimos siendo local, pero pues lo acompañamos públicamente por lo menos, es el de una mujer indígena en Chiapas, de nombre Lesbia, que vivía en la casa, vivía allá su marido, tenía tres hijos, uno recién nacido, de un mes, y entonces vivían en la casa de los papás del marido. Y estaba lloviendo y el marido le ordena que corte unas manzanas para la mamá de él, ¿no? Y entonces le dice ella pues que sí, pero que sí les iba a cortar cuando dejara de llover, porque estaba lloviendo muy fuerte. Entonces al marido le pareció eso pues algo insoportable, sacó la escopeta y le disparó en la cara 2 balazos en la cara. No la mató. No la mató por milagro, si se cree, la atendieron inmediatamente en el hospital más cercano, que era el de este pueblito tan bonito que hay, ¿cómo se llama? San Cristóbal de las Casas, y luego la llevaron a Tuxtla, la salvaron la vida, perdió la vista, y las esquirlas de las balas le quedaron en la cabeza y tiene todo el tiempo dolores de cabeza, etc. Pero ¿qué pasó después? Fíjense ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la violencia feminicida? ¿No? Ella no solo fue víctima de este acto de barbarie, sino que resulta que se quedó sin casa, porque la expulsaron de la casa. Entonces, y luego se quedó sin mantenimiento porque el marido que la mantenía. Entonces, no tienes casa, no podía darle alimento ni siquiera a su bebé recién nacido, porque de todo esto, una de las consecuencias fue que ella no tuvo leche para darle a su criatura. Entonces, los hijos no tenían para comer, ni dónde vivir. Ella ciega, pues obviamente no tenía capacidad ni de trabajar. Un acto de violencia hacia la mujer, todo lo que genera, ¿no? Es decir, es mucho más que el puro acto de violencia. Por eso sí es importante distinguir por las condiciones de vida que tenemos, todo lo que implica la violencia feminicida. Cuando entendemos eso, entendemos la importancia de la atención a las víctimas
y de crear, ¿por qué las mujeres luego no denuncian este tipo de actos? Porque ¿a dónde van y qué van a hacer? Porque yo, pues, ¿qué hago, no? Porque hasta mi propia familia me va a rechazar, etcétera, ¿no? Entonces necesitan sentirse seguras, sentirse protegidas, que tengan una garantía, ¿no? Y eso es, sí, y productivas además. Es una cosa que las legislaturas locales pueden y deben aportar a la ejecución de la ley de víctimas. Bien, promover programas de información a la población en la materia, impulsar programas reeducativos integrales a los imputados para que también se transformen, ¿no? Ellos. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de la ley, rendir ante el sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales. O sea, las entidades deben de rendir en el sistema un informe de cómo van. Se los voy a pedir en un punto. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones de las políticas públicas, los programas estatales. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas, recomendaciones sobre atención y protección a las víctimas. Adelante. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar las estadísticas la información necesaria para su elaboración. Esto que les decía, las estadísticas en este caso van a ser muy importantes, porque nos servirán mucho para la prevención y para la generación de políticas. 14. Impulsar las reformas en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Víctimas, que es de lo que estamos hablando, de la armonización. Y 15. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concentración en la materia aplicables que les conceda la ley o los ordenamientos. Y fíjense, dice, al final, dice, las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación a favor y apoyo a las víctimas. Y este es el gran tema de la organización que está pendiente, que todas las entidades federativas tengan ya en funcionamiento una comisión ejecutiva de atención a víctimas con su fondo, con su registro, con su asesoría jurídica en funcionamiento. Y eso es complicado porque las entidades federativas no se les puede obligar, precisamente tienen un carácter, su carácter autónomo de legislatura hace pues que estas obligaciones de la ley no tengan más que el tema de la disposición para hacerlo. Pero mientras las entidades federativas no se armonicen plenamente, el sistema de víctimas no funciona, ¿no? Y pues finalmente una ley que costó tanto trabajo, que se dio con tanto esfuerzo, pues a la hora de la hora, sin estas comisiones, resulta inaplicable, inútil, ¿no? Y pues no se vale, porque finalmente es uno de los grandes deudas del Estado mexicano, las víctimas de delitos, ¿no? que hemos sido tantas personas víctimas de delitos y lo seguimos siendo. Adelante, por favor. Bien, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, nosotros hemos adoptado un modelo de legislación de víctimas para las entidades. Como propuesta, pues, ¿no? Obviamente, si les sirve, si les ayuda, nosotros tenemos un modelo, a algunas les ha servido. El estado de Guerrero, por ejemplo, la adoptó íntegra. Michoacán me parece que con sus variables, pero también bastante aproximada a lo que se propuso. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, desde mi perspectiva, es el estado que tiene una ley más armonizada. Si uno lee la Ley General de Víctimas de Sinaloa, la ley de atención a víctimas del estado de Sinaloa, es impecable. El tema es que pues ya tiene desde julio me parece que se publicó, y hasta ahora no tiene en funcionamiento la comisión ejecutiva. Entonces, pues para qué, no, este no sería un reclamo para las legisladoras sino para el ejecutivo que no cumple con esta instalación. Bien, se han sostenido reuniones con autoridades y colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en 14 entidades federativas: Michoacán, Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, y todavía faltan. Por ejemplo, Sinaloa, yo platiqué con el gobernador. Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, se tienen programados con el programa. Muy bien, adelante, ¿qué más? Las entidades federativas que ya aprobaron y publicaron sus legislaciones en materia de víctimas a partir de la ley de víctimas son 19. No vamos tan mal, todavía faltan, pues. Pero, digamos, ya por lo menos ya son mayoría. Casi ninguna, solo dos. Pero las que ya tienen ley son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, de esas 19 que hicieron su ley, solo 7, de esas 19, solo 7, digamos que están palomeadas por la Comisión como armonizadas, que son Coahuila, Durango, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Las otras tienen algún problema en la adopción que las hace, que podría mejorar, pues, para estar plenamente armonizadas. Y aquí voy a hacer una excepción. Morelos no está tan armonizada. ¿Michoacán? Sí, ¿no? ¿No está ahí? Ah, Michoacán. Morelos no está tan armonizada. ¿Por qué? Porque resulta que las comisionadas no son servidoras públicas. Y eso hace que no, pues, o sea, nadie trabaja gratis. Pues, no, es como lo que dice la ley, la última ley, que es que tienen un consejo, son como consejeras, pues, como honorarias, pero que sí les pagan los gastos que ejerzan, algo así. Pero es decir, pues es un derecho humano al trabajo, pues si te vas a dedicar a eso, dedícate, y entonces que te exijan, porque si no me pagan, tampoco me exijan, ¿eh? Es decir, es lo natural, ¿no? Pues, como el chiste típico, ¿no? De que uno hace como que trabaja y el otro hace como que le paga, pues es lo que podría pasar en una situación así. Pero entonces, Morelos tiene nada más ese tema, pero en general es una ley bastante moderna en cuanto, por ejemplo, en cuanto a los derechos. Es más, la ley de Morelos establece más derechos que la Ley General de Víctimas. Está más moderna en ese tema. Lo único que le falla es la parte operativa, pero ya la vamos a arreglar. ¿No? Pero bueno, estas 7 ya están plenamente armonizadas. Ahora, hay que reconocer que todas estas entidades han trabajado y que pues podrían mejorar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jalisco, recuerdo, pues no tiene la asesoría jurídica federal en la Comisión Ejecutiva, sino que la tienen en la Fiscalía. Estas cosas que no son lo adecuado, lo plenamente adecuado, ¿no? Y aquí me falta Michoacán, ¿eh? Ese es un error, tache para mí. Bueno, para los que me lo hicieron. Adelante. Las entidades federativas que ya aprobaron en su legislatura la ley de víctimas basada en el modelo del ACA, mira, aquí está, es Michoacán y Guerrero, ¿no? Pero dice aquí que no se ha publicado. No está correcto, entonces sí está correcto. Pero bueno, estas dos entidades adoptaron la propuesta de la Comisión Ejecutiva, ¿no? Y las entidades que aún no han armonizado, ¿no? Las que están así reprobadas en ese sentido, son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán. Esas entidades no han armonizado todavía. Yo la invitación que hago es, no importa, estamos a tiempo, todavía podemos hacerlo. Yo la invitación que hago es que digo, si ya tenemos, que revisen nuestra ley modelo, se las comparto, y la cambien si quieren, pero que o sea, luego es muy difícil generar una ley, entonces, y considerar todo. Nuestra ley modelo está revisada por el sistema de CETEC, del nuevo sistema de justicia penal, etc. Es un sistema trabajado con los 3 poderes. Les puede servir como punto de referencia. Hay entidades que ya lo han adoptado y les ha ido bien. Entonces, pues que se las presentemos y que le modifiquen lo que quieran, pero que se basen, esa es mi sugerencia, se basen y se pueda aprobar de manera rápida. Sería ideal, ¿saben qué? Que tuviéramos las 32 entidades con su ley para el 3 de mayo, que es el segundo aniversario de la ley, porque según esto tenían un año para armonizarse, o sea, digamos que deberían estar armonizadas el 3 de mayo del año pasado, pero por lo menos que para este 3 de mayo ya estén armonizadas todas las entidades federativas, estaría muy bien. Es que la fecha límite ya se venció hace casi un año.
A ver, este es nada más legislaciones. ¿Cómo han ido avanzando? Por ejemplo, y he de reconocer una cosa. Recordaba yo con algunos diputados que tuvimos una primera reunión con Copecol, nosotros como Comisión Ejecutiva, hace más o menos un año. Y en ese momento, pues ya se había vencido el plazo y casi no había ninguna ley. Ustedes se dan cuenta cómo en los últimos meses las entidades federativas sí se han enfocado a la armonización, ¿no? Entre enero y septiembre nada más había una, en octubre, de octubre a diciembre fueron 3 más, en 2013, enero a marzo de 2014 otra, de abril a junio 4, julio a septiembre 3, de octubre a diciembre el año pasado 8, y en enero de este año ya una, ¿no? O sea, ha ido sin duda, ahí va caminando, pues esa es la verdad. Y creo que queda otra más. Bueno, nada más nuestra dirección. Así es como estamos ahorita. Yo, de manera muy respetuosa, lo que sí quisiera yo insistir es, uno, para las legislaturas, que es el tema en el que estamos hablando, sobre todo las que faltan de armonizarse, pues cuentan con todo el apoyo de la comisión. Podemos ir, todo el personal que ustedes requieran, para que les cuente, les explique cómo funciona, cómo hacerlo más sencillo de operar, cómo hacerlo menos gravoso también económicamente. Con mucho gusto, de veras, les ofrecemos todo el apoyo de la comisión y no escatimaremos esfuerzos en estar ahí el tiempo que haga falta para sacarlas. Pero sí sería ideal que estas entidades que todavía faltan se pongan las pilas. Y las que lo tienen aprobado, pero no lo tienen también, digamos, tienen algún asunto que mejorar, pues ahí valdría la pena que buscáramos cómo reforzarlas, ¿no? Y sí, también les animaría a otra cosa. Como legislativo, pueden presionar al Ejecutivo a que, si ya están las leyes, las hagan funcionar con puntos de acuerdo, exponiendo con exhortos de lo que está pasando, porque sí es grave finalmente que teniendo ya las condiciones no se haga. No es tan, o sea, el tema económico no es, vamos a decirlo así, no es tan grave como parece. Creo que para mí, no porque yo sea de alternativas, pero creo que Sinaloa generó un muy buen modelo en los transitorios de la ley. Lo que le dijeron al Ejecutivo ya se la dieron, digamos, ahora sí que en la boca le dijeron que moviera recursos de las áreas de atención a víctimas, los moviera para generar la comisión. O sea, tiene recursos, porque normalmente en las procuradurías tienes o en las fiscalías tienes una subprocuraduría de atención a víctimas, tienes áreas dedicadas a la atención a víctimas. Ese recurso utilízalo para la operación y crea un fondo básico, no muy grande, que puede enriquecerse con otros, y ya con eso no es tanta carga, y el beneficio para las víctimas es impresionante. Lo que se puede generar en un cambio en todo el sistema de justicia, en el acceso a la verdad, en el acceso de las víctimas a la reparación integral, puede ser radical. Y sí, la verdad es que creo que es uno de los grandes temas que no hemos cumplido como Estado mexicano. Yo lo dije hace poco en nota principal en el periódico. Habrá que reconocerlo. Como Estado mexicano, hasta hoy le estamos fallando a las víctimas, hasta hoy le estamos fallando todos, porque todavía el sistema no está funcionando plenamente. Entonces, pues, estoy en sus órdenes todavía, si queda algo por comentar, quejas, o lo que fuera. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues si alguien tiene preguntas. Allá. Gracias. Sí. Gracias, maestro, por su exposición. Yo me quedé con una duda en la presentación. Hay una cifra que se han recibido 3.420 solicitudes para inscribir o para el RENAVI, pero decía ahí que solo han quedado inscritas 1.549. A mí me surge la duda de por qué las otras no se inscriben. Sí. Bueno,
Soy Marcela Aguilera, diputada por Veracruz. Y en Veracruz tenemos la Comisión de Atención a Víctimas. Era una dirección de la Procuraduría o Fiscalía. Y hay un fondo también para atención a víctimas. Inicialmente empezó con 5 millones. Al parecer, en el presupuesto de este año ya lleva considerado un monto mayor. Igual será asesoría jurídica, psicológica. Lo que estaba en la dirección de la Procuraduría o Fiscalía se constituyó un OPD, pero mi duda es, en este caso, ¿qué le faltaría a Veracruz? Porque creo que no está. Sí, bueno, sí está entre las... Bueno, está dentro de los que estados que ya hicieron. tenemos la ley armonizada, Exacto. pero no como de las... Sí, no de las que tienen no de las que palomita. tienen palomita. Exacto, esas Sí, son a ver, mis dos preguntas. sí. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y me sirve mucho para ejemplificar el caso de Veracruz, que sí lo conozco bien. A ver, bueno, primero, respecto al registro federal, ¿por qué no se han registrado algunas? La gran mayoría es porque son víctimas locales de las que no se han registrado, entonces no podemos. Yo lo que estoy haciendo es, les mando a los gobernadores y les digo que lo registren en sus registros que tengan, porque pues, no tienen comisión ejecutiva de atención a víctimas la mayoría, excepto Nuevo León y Coahuila. Entonces, lo que hago es, cuando me llegan esas solicitudes de registro, yo le digo al gobernador y le doy 30 días, y si en 30 días no me contesta que va a hacer algo, le pido una reunión para hablar sobre el caso, ¿no? Para no dejar desamparadas a las víctimas. Pero eso es una cosa temporal que estamos haciendo. Lo normal sería que lo remitiéramos directamente a la Comisión Ejecutiva Local y le acompañáramos y le diéramos seguimiento. Ahora, el caso de Veracruz es un caso bien interesante, porque Veracruz crea una ley y una comisión antes de la Ley General de Víctimas. Ya teníamos la ley. Sí. Entonces, pero el órgano que crean es un órgano unipersonal. En ese momento, creo que ahora ya lo reformaron y ya es un órgano plural, pero en ese momento crean un órgano unipersonal y dependiente de la Secretaría de Gobierno. Entonces, ahora acaban de hacer una reforma y ya crean un órgano colegiado. Sin embargo, entiendo que lo siguen haciendo depender de la Secretaría de Gobierno, no lo están haciendo como con autonomía de operación. A nosotros nos parece que eso que no debe depender directamente de una Secretaría Central, porque eso le quita libertad de operación, ¿no? Es decir, para nosotros el mejor mecanismo es el de un organismo descentralizado, no centralizado, que es como estamos nosotros. Y creo que el caso de Veracruz no lo tiene, según recuerdo, la nueva, porque es que acaban de modificar su ley. Es que ya está modificado, por eso es mi duda, porque era una dirección de la Procuraduría General de Justicia. Y hace poco, la ley de víctimas en el estado de Veracruz existía antes de la Ley General de Víctimas. Sí. Ya nos tocó a nosotros, como en esta legislatura, armonizar a la ley de víctimas. Y se hizo el cambio precisamente constituyendo ya a la comisión como un OPD y no depende ya de la Secretaría de Gobierno. Pues entonces a lo mejor tengo un error ahí. Yo también lo voy a revisar. Lo checamos. Voy a ver si me dejo una tarjeta, le doy un documentito después como... Sí, claro, ¿cuál muchas serían gracias. nuestras observaciones? Gracias. Para acá había otra pregunta. Sí. Gracias. Bueno, pues felicitarlos por el esfuerzo enorme que han hecho, porque el tema de las víctimas, a mi parecer, y yo creo que al parecer de millones de víctimas en México, debería ser un tema primordial, debería ser un tema que nos ocupara a los mexicanos todos los días. Es un tema más importante que las reformas estructurales, es un tema más importante que la transparencia propuesta desde la Presidencia de la República, que son muy transparentes. El tema de las víctimas es el que nos lacera a todos los días. Yo tengo 15 días de legisladora, antes que eso soy activista, y como activista he recorrido mucho el país y siempre pregunto en todas las partes donde voy, les digo, a ver, dos preguntas. ¿Alguno de ustedes se siente seguro en su ciudad
que pueda decir en mi ciudad, en mi municipio, en mi colonia, no me van a secuestrar, no me van a matar, no se van a meter a mi casa a robar, no me van a violentar, no me van a violar. ¿Alguien puede decir eso? Nadie. Todos los mexicanos tenemos esa certeza, somos vulnerables al delito. Todos, de todas las clases sociales, de todos los estados de la República, de todas las razas, de todas las profesiones, todos somos vulnerables. Pero hay una certeza peor, la segunda. Estamos seguros de que podemos ser víctimas de delito, pero la segunda certeza es que estamos seguros que si algo nos pasa, quedará impune. Todos los mexicanos, lo he hecho en cada estado, en cada ciudad. ¿Usted cree que si lo matan, si matan a un hijo, si lo violan, si lo asaltan, van a ganar al criminal? No. ¿Alguien en este país cree en el Ministerio Público? No. Entonces, el tema de las víctimas, la Comisión de Víctimas debería ser más importante que la Secretaría de Gobernación. A mi manera de ser, porque más yo soy víctima. Entonces, me queda muy claro que, como dicen los ingleses, la clase política no entiende que no entiende. Por eso lo que usted dijo es muy importante, que uno de los comisionados sea una víctima. Hace rato se comentaba ya el compañero, cada vez que oímos cosas, lo que sea, que se crea una comisión, una fiscalía, una ley, una no sé qué, que ya hay presupuesto, deben entender que lo estamos escuchando como víctimas. Y desde el punto de vista de las víctimas no creemos nada. No creemos en nada, no confiamos en nadie, porque lo único a lo que nos hemos enfrentado ha sido impunidad. Entonces, esta comisión, que es de suma importancia, y las comisiones que se vayan haciendo en los demás estados de la República, no van a servir de nada mientras no se busque la fórmula, que no entiendo bien cuál pueda ser, pero hay que buscarla, de que realmente podamos presionar a las procuradurías, al Ministerio Público, y a los poderes judiciales de cada estado, el Poder Judicial Federal, para que podamos tener acceso a la justicia. Porque nos pueden registrar, nos pueden dar asesoría psicológica, nos pueden decir que pobrecitos de nosotros. La única reparación del daño, la única es la justicia. La única reparación del daño no son los psicólogos ni el acompañamiento, es los criminales en la cárcel. Y los criminales no van a la cárcel. Entonces se tiene que ciudadanizar mucho esto, de manera que lo que diga la Comisión Nacional de Víctimas, lo que digan las comisiones de víctimas de los estados sirvan. Que el Poder Judicial de cada estado, que el Poder Judicial Federal le tuviera miedo a lo que diga la Comisión, que se hagan escuchar a nivel internacional, porque de verdad no hay a quien recurrir. No tenemos a quien recurrir. Entonces yo hago una invitación a todos los legisladores del país que se sensibilicen respecto al tema de las víctimas. Violencia sumado a impunidad es lo peor que le puede pasar a un ser humano que dice vivir en un país civilizado. Muchas gracias. Aquí esto me recuerda un tema que me parece importante. Ustedes como Congreso, la mayoría de ustedes van a tener la posibilidad de escoger entre los candidatos a las personas que sean miembros de esta comisión ejecutiva en la entidad. Sí es muy importante buscar perfiles, desde mi perspectiva, perfiles por un lado autónomos, o sea, pero por otro lado que sepan también trabajar en equipo, porque es decir, como son órganos colegiados normalmente, estos órganos colegiados funcionan mejor cuando la gente sabe hacer equipo, y entonces brilla. Entonces son las dos cosas, que tengan esa fuerza moral y esa experiencia, pero al mismo tiempo que sepan. Para mí es importante, por la experiencia que yo viví en la comisión, que sepan sacar lo mejor de los demás también, ¿no? O sea, un requisito que busquen cuando hagan sus entrevistas es que sepa trabajar en equipo. Me parece fundamental, porque si no, también las comisiones luego, por los protagonismos, pueden como quedarse como sin funcionar adecuadamente, ¿no? Mi sugerencia es que busquen también personas con esa capacidad también. Sí, adelante. Comisionado, a mí me gustaría que nos hablaras un poco más sobre el caso que señalaste, que es el primero en el que se lleva a cabo la reparación del daño. Y en segundo lugar, tu opinión cuando se trata de que la víctima es un menor de edad, sobre todo en el marco ya de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Claro. A ver, bueno, respecto a este caso, es un caso muy interesante porque
Es un caso, en este caso es violación de derechos humanos, pero no se obtuvo por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino por una sentencia. Es una persona que fue detenida, parece ser que tenía problemas con su vecino y su vecino tenía un contacto en una dependencia federal de seguridad, y entonces pues le quiso hacer pasar se odiaban mucho, y entonces lo acusó de estar en el narcotráfico con su amigo de estas fuerzas de seguridad. Lo tuvieron detenido pues, casi 2 años, con torturas, sin haber hecho nada, sin haber hecho absolutamente nada. Y entonces el juez finalmente en la sentencia determina que fueron violados pues muchos derechos humanos. No determina tortura porque no la puedo comprobar, pero sí determina detención arbitraria y abusos de autoridad, etcétera, ¿no? Y nos pide a nosotros que otorgamos una reparación. Y entonces nosotros hacemos la consideración, hay un órgano técnico en la comisión, que es el Comité Interdisciplinario Evaluador, que va determinando los montos de la reparación de acuerdo con estándares internacionales. Y entonces dice, se va por cada derecho violado, y dice, según los estándares internacionales le correspondería tanto, y ya, se va haciendo pues eso, unos cálculos, y en este caso fueron alrededor de 800,000 pesos lo que dio la suma, ¿no? Pero bueno, ese es el caso. Y del otro tema de las niñas, los niños y adolescentes, pues es un tema fundamental porque aquí cruzan muchas cosas, y bueno, lo decía muy bien el subsecretario cuando hablaba de lo de la ley de niñas, niños y adolescentes. Lo que debe privar en la atención de un niño, niña o adolescente es el interés superior de la infancia. Entonces, para todo el tema de atención a víctimas, la ley lo que prevé es que estos grupos específico, los niños, niños y adolescentes, como también los migrantes, como también otra serie de grupos, deben de tener una atención especial y unos protocolos especiales de atención. Y eso pues nosotros ya lo estamos trabajando en nuestro caso, por ejemplo, estamos haciendo un protocolo específicamente para las víctimas del abuso sexual infantil, que ese es uno de los grandes temas. En México, hay que decirlo, porque es algo que sabemos pero no lo decimos, en México 1 de cada 4 niñas es víctima de abuso sexual infantil. 1 de cada 4 niñas, el 25%. Y la mayoría de ellas lo son en su casa, lo son en su casa, o en la escuela, o en la parroquia, pues, o en el servicio religioso, como se llama. Ahí es donde están, en los lugares de mayor confianza, de mayor seguridad para el niño. Entonces, esas acciones, por supuesto, deben ser severamente sancionadas, pueden ser prevenidas. Nosotros les compartimos con mucho gusto, toda esta cartilla. Ya hicimos una cartilla de los derechos de la víctima de abuso sexual infantil, pero ahora estamos trabajando en un protocolo de atención, cómo todas las autoridades deben de atender, cómo escuchar, porque el gran tema es que luego cuando las niñas o los niños que lo dicen, muchas veces no se animan a decirlo, y cuando lo dicen no saben cómo actuar, y no saben, luego no les creen, y cuando les creen prefieren ocultar. Entonces hay toda una serie de historias en el tema muy grave, ¿no? Pero así como ese tema hay otros muchos temas.